Otra vez me toca abrir el curso. Gracias por la invitación. Y siempre el desafío es tratar de que no se aburran porque el tema no sea menos. Así que, como dice bien el título, esto es Nociones Básicas de Bioestadística. ¿Qué es bioestadística? Dar un curso entero de meses. Así que acá simplemente la intención es tocar algunos conceptos teóricos y prácticos bastante amplios. Bueno, en algún momento quien va a preguntar o bueno, no hay ningún problema, sino al final podemos esclarecer algunas cosas y como les decía, la idea es ir viendo más que nada conceptos básicos. Bueno, en cuanto a lo que es la bioestadística, ¿cómo se la define? Como una ciencia que aplica el análisis estadístico a los problemas y a los objetivos y se orienta a la recolección y análisis de datos de modo eficiente a efectos de obtener resultados significativos e interpretaciones de los mismos que puedan brindar explicaciones verificadas. Esa es la definición. Dentro de lo que es la estadística tenemos medicina, o bioestadística, mejor dicho, dos grandes grupos de estadística, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva básicamente son los registros. Es agrupar, enumerar, organizar y presentar de manera gráfica o de formas, datos, y es lo que ustedes ven cuando hacen un trabajo en su servicio o ven en los canales o en los registros de alguna federación. Básicamente es eso, es recolección de datos y exposición. La estadística inferencial es justamente a través de una muestra tratar de inferir leyes o distribución de la población en general. O sea, desarrolla conclusiones generalizando desde una muestra. Dos ejemplos claros, o sea, esto es lo que les decía recién, estadística descriptiva, esto es dos slides de lo que es el registro del ARGENYAM, esto es el registro hace un par de años de la Asociación Argentina de Cardiología junto con la Argentina de Cardiología, de infarto, y fíjense cómo, según la variable, obviamente, hay distintas maneras de representar los datos, pueden ser en cuadros, pueden ser en gráfico, gráfico de torta, gráfico de barra, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Y lo que es la estadística perdón, inferencial, este es el mejor modelo, digamos, para entenderlo, es lo que es el estudio de Framingham, que todos lo deben conocer, que está recolectando datos hace más de 50 años, es en una población seleccionada de Estados Unidos, y ya se va estudiando más de la tercera generación, y a partir de esa muestra se trata de, digamos, se recolectan datos del estilo de vida, de los factores de riesgo, y se trata de inferir en la población lo que son esos resultados. ¿Bien? Y algunos conceptos, digamos, claves para poder entender todo esto. Lo que es la incidencia es la probabilidad de desarrollar una enfermedad, una condición, y se determina a lo largo de un periodo de tiempo. Por ejemplo, digamos, ¿cómo se calcula la incidencia? Perdón, con el número de casos nuevos sobre una población en riesgo. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Bueno, el número de complicaciones mecánicas sobre el total de infartos. O sea, estamos hablando de un subgrupo, no de la población, sino de un grupo de pacientes. Eso nos daría la incidencia, en este caso, de complicaciones mecánicas en pacientes post-infarto, por supuesto. Y lo que es la prevalencia son, digamos, ya se calcula en un tiempo determinado y es la frecuencia con la que presenta determinado fenómeno en una población. La prevalencia sería el número de sujetos con dicha condición sobre el número de sujetos estudiados. Esto, por ejemplo, podría ser el total de hipertensos que hay sobre un total de pacientes estudiados como en el año 2000. Cuando ustedes hacen esto se suele confundir bastante, incidencia y prevalencia. Ustedes hacen un registro, que es lo más probable que puedan hacer ahora, digamos, en la ciencia, siempre van a hablar de prevalencia, no van a hablar de incidencia. Van a hablar de prevalencia porque es en un periodo determinado. Ustedes van a tomar una muestra de la población y van a hablar de esa muestra en ese. Bueno, haciendo referencia a esto, población es el conjunto sobre el cual estamos interesados en obtener conclusiones. Obviamente que la población es demasiado grande para poder abarcarla, entonces normalmente no se puede tomar en los estudios. Entonces lo que se toma es una muestra, que es un subgrupo que debe ser representativo de la población para que sea, digamos, para que todos tengan, digamos, se puedan extrapolar. Cuando uno habla de muestra, digamos, hay distintas formas de obtener una muestra, eso se llama el muestreo, de dónde tomar la muestra. Hay distintas maneras, estas son las tres maneras más comunes o más simples.
que, para la redundancia, un muestreo, perdón, aleatorio simple, aleatorio sistemático o estratificado. Esto simplemente para decirles cómo lo pueden llegar a hacer. Digamos, el aleatorio simple es, por ejemplo, ustedes dicen, voy a tomar pacientes y los voy a dividir en dos grupos. Aleatorio simple es directamente decir, el paciente que está en la cama par va a un grupo, el que está en la cama impar va al otro grupo. Eso es simple. Obviamente que tiene muchísimas más limitaciones. Aleatorio sistemático ya es utilizando un programa en la computadora, un software que es al azar. Eso se hace, por ejemplo, si ustedes toman el número de historia clínica, un número, supongamos que la historia clínica en su servicio tiene 4 dígitos, toman el sistema, lo configuran para que le dé 4 dígitos y les va alargando de a uno sin repetir y con eso van haciendo uno a uno la distribución en cada grupo. Y el que más se utiliza, que es el aleatorio estratificado, que es cuando la división de los grupos y la aleatorización se hace por algunos estratos que son de interés. Esto se hace mucho en los estudios que uno hace, digamos, estudios retrospectivos de bases de datos que uno quiere hacer lo más parecido a lo que es un ensayo clínico aleatorizado. Entonces lo que se hace es dividir por las variables de interés. O sea, supongamos, yo quiero estudiar, no sé, angina inestable, por decir, quiero que haya la misma cantidad de mujeres de un lado que del otro, la misma cantidad de diabéticos que del otro, entonces se estratifica por diabetes, por sexo, por alguna otra variable que querramos, y digamos, se va a randomizar y se va a aleatorizar, pero teniendo en cuenta esas variables. ¿Cómo se calcula el tamaño muestral? Bueno, es una fórmula que no hace a la charla que la desglosemos, pero simplemente tienen que tener en cuenta que el tamaño muestral es muy importante calcularlo y que va a tener en cuenta lo que es el poder que uno quiere, digamos, el poder estadístico que uno quiere utilizar en el estudio, digamos, la prevalencia del evento o de lo que se está buscando, del final, por así decir, la población y bueno, y algunas otras cosas más, el error alfa y demás, pero desglosarlo. ¿Qué pasa con el tamaño muestral? Es necesario tener un adecuado cálculo del tamaño muestral para de esa manera, digamos, poder que los datos sean realmente significativos. ¿Por qué? Porque el tamaño muestral va a depender de la prevalencia de los eventos y de la población estudiada. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está. O sea, que a mayor prevalencia de eventos, menor va a ser la población que necesitamos, o sea, la muestra. A menor prevalencia de eventos, mayor va a ser la población. Esto es un ejemplo claro, son estos dos estudios, este por ahí ya lo conocen, que es el HOPE-3, digamos, es un estudio de prevención primaria, básicamente, de estatinas y candesartán en pacientes con prevención primaria. Fíjense que, ahí no sé si se va a ver bien, pero en cada rama hay 6.300 pacientes. ¿Por qué? Porque la tasa de eventos es bajísima, tiene 3%, 3,7% y 4% del otro. O sea que tenemos una tasa de eventos tan baja porque una población tan sana que necesitamos una muestra muy grande. Al revés, es este caso donde tenemos, este es el shock 2, que es pacientes con shock cardiogénico postinfarto. Fíjense que tenemos 300 en cada rama porque la tasa de eventos es del 40%. Entonces, si nosotros estamos estudiando una población más grave, vamos a necesitar menos pacientes, si sana vamos a necesitar más pacientes. Eso es un concepto muy grosero, pero lo tienen que tener. ¿Qué pasa? Si nosotros, si el tamaño muestral no está bien calculado, vamos a caer en lo que es el error aleatorio. Fíjense este gráfico que es muy esquemático, pero fíjense cómo es la distribución de la población, de la curva en este caso, a medida que va aumentando el tamaño muestral. Fíjense, 20, 30, 50, obviamente esto es muy esquemático, pero a medida que nosotros seguimos aumentando, la curva es mucho más simétrica y la dispersión es mucho. El error aleatorio es el error que justamente está basado al azar. O sea, ¿qué quiere decir? Que los resultados que tenemos, porque el tamaño muestral es poco, es bajo, perdón, si lo hacemos con, supongamos, 50 pacientes nos va a dar este lado, si lo hacemos con 150 nos va a dar este lado, si lo hacemos con 3.000 nos va a dar este lado, y así hasta que la curva de dispersión se va achicando. El error aleatorio no se tiene que confundir con el error sistemático, que son los sesgos. El error aleatorio disminuye al aumentar el tamaño muestral, los sesgos, que es el error sistemático, no se modifica con eso. ¿Y cuáles son los sesgos más comunes? Los sesgos de selección, de información y de confusión. Eso se evita de otra manera, que después vamos a ver, pero se evita haciendo un estudio doble ciego, haciendo un estudio, haciendo el estudio doble ciego, haciendo
un análisis por intención de tratar, bueno, otras cosas que después vamos a ver. Entonces, todos estos errores también uno los puede ver en lo que son las pruebas diagnósticas. Y acá en las pruebas diagnósticas, que esto ya es algo, digamos, más de práctica diaria, van a ver que tenemos dos tipos de errores. El error alfa, que representan los falsos positivos, y el error beta, que son los falsos negativos. Esto llevado a la práctica se va a denominar sensibilidad y especificidad de una prueba. La sensibilidad es la probabilidad de clasificar de manera correcta a un individuo enfermo, que es lo que quiere decir, en conclusión, que es la capacidad que tiene el test de detectar la enfermedad. Bien, eso representa, digamos, perdón, el valor depende de lo que es el error beta, como les decía antes. ¿Cómo se calcula la sensibilidad? Son los pacientes verdaderos positivos, que son los enfermos realmente, la relación de eso con la sumatoria de los verdaderos positivos y los falsos negativos, o sea, los enfermos positivos contra el total de los enfermos. Y la especificidad de la prueba es la probabilidad de clasificar de manera correcta a un individuo sano. Por lo tanto, es la capacidad del test de detectar a los pacientes que son sanos. Y esto va a depender del error alfa. ¿Cómo se calcula? Los verdaderos negativos, que son los sanos, sobre la sumatoria de los verdaderos negativos con los falsos positivos, o sea, el total de los sanos, los que están mal clasificados. ¿Y cuál es la exactitud de la prueba? Es la relación entre, digamos, la probabilidad y la especificidad, que esa es la fórmula. Esto mucho no se usa, esa como exactitud mucho no se aplica, sino que se aplica con los términos valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo, que se calcula de esta manera, es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente sano, y el valor predictivo positivo es la probabilidad de padecer una enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test. Esta es la manera que hoy en día se aplica, ustedes lo pueden ver, sobre todo con algunas determinaciones o con algunos estudios diagnósticos cuando tienen alto valor predictivo positivo o negativo. Bien, eso es lo que son algunos conceptos. El análisis estadístico, ahora también yo les quería mostrar algunas cosas por ustedes, digamos, ya hicieron o hacen o van a hacer algún análisis de una muestra de servicio. Estos son los software más comúnmente utilizados. Hay un montón, pero para conocer, si no los conocen, yo les recomiendo el STAT o el SPSS, que es el más completo, un poquito más difícil de usar, pero la ciencia. Y bueno, cuando ustedes van a utilizar, cuando van a hacer un análisis estadístico, obviamente tienen que conocer, esto es muy básico, pero lo que son los tipos de variables para poder utilizarlas de manera correspondiente. Las variables, lo que tenemos son variables cuantitativas y cualitativas. Las variables cualitativas son las que representan una cualidad que clasifica a cada individuo en varias categorías. O sea, y estas mismas, pueden ser dicotómicas cuando son binarias, cuando es blanco, digamos, blanco-negro, hombre-mujer, fumador-no fumador, enfermo-sano. Y policotómicas cuando ya tiene mayor número de categorías, no son dos. Por ejemplo, la raza, el grupo sanguíneo, la profesión, etc. Y cuantitativas son aquellas que pueden medirse, cuantificarse o expresarse numéricamente. Por ejemplo, digamos, y estas mismas, pueden ser continuas o discretas. Continuas es cuando el número, digamos, cuando es un número, digamos, los valores decimales uno lo puede contar, por ejemplo, talla, peso, índice de masa corporal, etcétera. O las discretas cuando no admite rangos intermedios, solamente son valores enteros, como por ejemplo la edad, como ahí dice el número de hijos, el número de partos y demás. Lo importante es que a su vez uno a estas variables las puede categorizar, o sea, ahí tienen un ejemplo, dos ejemplos de lo que es una variable cuantitativa continua, como es el valor de triglicéridos. Uno la puede recategorizar en una variable cualitativa dicotómica, que sería dividirlo en hipertrigliceridemia o normotrigliceridemia, o lo mismo con una cuantitativa discreta, que sería, por ejemplo, el score TIMI, que uno lo recategoriza en una variable cualitativa, ordinal en este caso, bajo, intermedio, alto. Lo importante de esto es que sepan que la expresión natural de la variable es la que mayor potencia estadística brinda. O sea, siempre se recomienda utilizar la variable como tal, y no tratar de recategorizarlas porque van a ir perdiendo poder estadístico.
Estos son todos los análisis estadísticos descriptivos. Esto solamente, como yo le dije al principio, no inferencial, solamente descriptivo. Son los distintos análisis que se pueden hacer, medidas de tendencia, medidas de dispersión, medidas de forma, medidas de posición. Como verán hay un montón, simplemente les voy a mencionar los que ven a diario. Las medidas de tendencia, se puede usar la media aritmética, la mediana y la moda, esas son las tres que ya la habrán visto en algún momento. La media y la mediana son las que más se utilizan. La media básicamente es el promedio, como ya saben, es la sumatoria de todos los números y la división por la cantidad del total, exactamente. Por ejemplo, acá tenemos 15 pacientes, una muestra muy pequeña, 15 pacientes, y se hace la sumatoria de todas las edades, dividido 15, le va a dar la media. Fíjense que hoy en día lo que más se utiliza en los ensayos clínicos es la mediana, porque es un poco más representativa de la población. La mediana lo que hace es excluir los extremos. Fíjense acá yo a propósito en este ejemplo, fíjense que la media es de 64, la mediana es de 61, pero tiene un extremo de 34 y uno de 91. La mediana justamente no se deja incluir por esos extremos, a diferencia de la media. Y la moda simplemente no se utiliza, la moda es el valor que más se repite. Eso en cuanto a la medida de tendencia, y la medida de dispersión es lo que se utiliza como el desvío estándar. Ustedes van a ver que ustedes van a ver un registro, todas las variables cualitativas se expresan como número y porcentaje, y las variables cuantitativas se expresan como media o mediana, pero generalmente como media, más menos el desvío estándar. El desvío estándar lo que nos dice es básicamente, digamos, cómo es la dispersión de la variable en la muestra. Entonces, eso es como yo le decía hoy la curva. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo anterior, fíjense que la media nos da 64, pero con un desvío estándar de 13. Esto es un desvío estándar bastante amplio, digamos. Obviamente que esto está influenciado, es muy temático, porque son 15 pacientes en este caso. A medida que aumenta el número de pacientes, el desvío estándar tiene que ir bajando. Y esto lo que nos habla es de la homogeneidad o la heterogeneidad que tiene la muestra. Ustedes van a presentar un registro, vuelvo a decir, en su servicio, y tiene una población medianamente amplia, una muestra amplia, el desvío estándar, a medida que más bajo sea, va a ser más representativo el valor que tiene esa variable. Bueno, y este es un ejemplo que siempre me gusta ponerlo, para que vean que cuando uno está haciendo el análisis, digamos, siempre hay que tener una utilización adecuada de los datos, porque cuando es inadecuado va a pasar este ejemplo que yo les pongo. Como si ustedes se ponen a analizar, pueden encontrar relación con un montón de cosas. El tema es que siempre sea lógico y que siempre se planteen que van a analizar antes de hacerlo. Fíjense, esto es un estudio viejísimo, que, fíjense, acá les puse el abstract, miren lo que es el título, son los signos del zodíaco como predictores de la sobrevida en receptores de trasplantes de células madres halogénico en pacientes con leucemia mieloide crónica. Ya, nada que ver, ¿no? Bueno, entonces acá lo que se hizo entre 1981 y 2006, se juntaron 626 pacientes de registro, bueno, base de datos y demás, y demás, y demás. Se buscó y se le buscó una asociación con los signos del zodíaco y la evolución que tienen posteriormente. ¿Qué pasa? Cuando uno va, fíjense que acá, no sé si lo llegan a ver, pero está Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada signo de por sí no tiene ninguna relación con la sobrevida, lo cual es, por supuesto, es lógico, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros agrupamos a los signos, digamos, si los dividimos en dos grupos, el grupo A, que tiene Aries, Tauro, Géminis, Leo, Escorpio y Capricornio, y el otro grupo B, que tiene el resto, el grupo A es predictor de mayor sobrevida. Si ustedes ven las curvas, fíjense cómo el grupo A tiene mayor sobrevida que el grupo B tras un trasplante halogénico de células madres en pacientes con leucemia mieloide crónica. Entonces, ¿qué van a hacer? El oncólogo lo que tiene que ver es el signo del zodíaco y en base a eso decidir si lo trasplanta o no, ¿cierto? Entonces, bueno, eso no importa, pero entonces lo que podemos decir nosotros es que en base a esto, digamos, hay una clara asociación, y no, obviamente que esto es totalmente erróneo, y es más, fíjense que esto está hecho con ese objetivo, este estudio, y en la misma conclusión le dice que esto es erróneo. ¿Por qué? Porque yo no puedo buscar variables y buscar asociación, porque la asociación va a estar. ¿Por qué? Porque son datos. Si yo mezclo datos y vamos a buscar y empezamos a buscar, yo digo que pongamos que este curso tendría 500 alumnos, que los va a tener,
y en algún momento empiezo a decir, bueno, los rubios y de ojos claros aprueban menos que los morochos y los pelirrojos, y bueno, y es buscar y buscar y buscar y no tiene ningún sentido. Y esto es estadística, estos son números, estas son pruebas estadísticas, y en algún momento el resultado va a tirar para un lado o en algún momento va a tirar para el otro. Entonces, lo importante de esto quiere decir que uno, primero tiene que haber una lógica, un propósito, y segundo, que es muy importante, y esto, grábenselo, cuando ustedes van a hacer un trabajo, planteen primero el objetivo. Porque si no, es muy común, y a mí me ha pasado en la residencia, que uno analizaba una base de datos y después según los números decía, che, mira, puedo hacer esto. Y eso está mal. Está mal porque uno está en base a los números tratando de, digamos, dirigir. No, uno tiene que tener el propósito bien claro y en base a eso plantearse qué variable va a buscar. Obviamente que eso a veces en la práctica es más difícil porque en ese caso tendría que ser prospectivo. Y uno en la etapa de formación y después también generalmente se basa en una base de datos, vamos para atrás y buscamos lo que podemos. Pero digamos, eso lo tienen que tener muy claro, porque si no termina pasando esto. Bueno, y para ir finalizando y no voy a aburrirlos más con este tema, lo que es la interpretación de los datos, acá también hay algunos conceptos que quiero que los tengan, refrescarlo y que los tengan claro. ¿Cómo se pueden representar los datos? O sea, ustedes van a ver los datos, van a ver el número, supongamos, de eventos, el porcentaje de esos eventos, van a ver el valor de P, van a ver el intervalo de confianza, pero lo que tienen que entender es cómo representarlo y ver, porque, a ver, la P es lo que menos tienen que mirar. La P es prácticamente lo único que nos sirve para ver si estadísticamente es significativo o no, pero no nos va a decir, no nos va a servir para calcular nosotros qué riesgo reduce, qué número es necesario para tratar. O sea, en ese sentido, si uno lo primero que busca es la P, y eso está mal. Entonces, estas cosas que parecen bastante, acá van a parecer un poco, digamos, de fórmulas y demás, ustedes la tienen que tener en claro porque ustedes agarran cualquier ensayo clínico publicado en England, supongamos, toman el artículo, obviamente no el abstract no lo deben leer, nunca deben leer el abstract, porque dice cualquier cosa. Entonces, toman el artículo, buscan los resultados y ustedes pueden calcular todo esto, lo pueden calcular ustedes solos. Y les va a decir mucho más de la mentira que les dice el abstract. Eso me hago cargo yo. Entonces, el riesgo absoluto representa la incidencia del resultado para cada grupo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Son los casos nuevos sobre el total de enfermos. Esto, fíjense, tengan en cuenta este cuadrito, esto es una tabla 2×2, que lo que divide son los pacientes tratados y no tratados, o sea, o en grupo A y grupo B, y los enfermos y los no enfermos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el riesgo absoluto de cada grupo? Bueno, el riesgo absoluto va a ser, fíjense, los enfermos tratados sobre el total de los tratados, y el de los no tratados, por supuesto, van a ser los enfermos no tratados sobre el total de los pacientes no tratados. Vuelvo a decir, acá es tratado o no tratado, puede ser grupo A, grupo B, intervención A, intervención B, eso va a variar. Y a partir de esto se puede sacar, que es lo que más se aplica, la reducción del riesgo absoluto, que es la diferencia entre los dos. Esto llevado a números, para que ustedes lo entiendan, supongamos que estos son números, digamos, de pacientes. 1.800 enfermos, 13.200 y demás. Esto da, digamos, 15.000 en cada grupo. Tenemos 1.800, digamos, de los enfermos, tenemos 1.800 sobre el total, que son 15.000, eso nos da 0,12, y 3.000 sobre 15.000, que nos da 0,2. ¿Qué quiere decir esto? Que el 12% de los pacientes tratados tuvieron la enfermedad, y el 20% de los pacientes no tratados tuvieron la enfermedad. Esa sería la manera de traducirlo a lo que es el riesgo absoluto. Riesgo relativo representa cuán probable es la enfermedad en los pacientes tratados en comparación con los no tratados. Y esto, volviendo al mismo cuadrito, se calcula el riesgo relativo, es la relación entre el riesgo absoluto de los tratados y el riesgo absoluto de los no tratados. ¿Eso cómo sería? Habíamos dicho 0,2 y 0,2, entonces la relación es 0,6. ¿Bien? ¿Qué representa eso? Que el riesgo de contraer la enfermedad en los no tratados es del 60%. Esto sería en estudios igualmente, digamos, descriptivos, ¿no es cierto? No estamos hablando de ensayos clínicos, aunque se puede emplear de todas maneras. Y lo que es la reducción del riesgo relativo es la reducción porcentual de riesgo observada en un tratamiento respecto a la tasa de eventos tomando como, digamos, a la tasa de eventos que tiene el grupo control.
Esto sí es lo que se toma en la mayoría de los ensayos clínicos y representa cuánto se redujeron los eventos. ¿Bien? Entonces, digamos, ¿cómo se hace? ¿Cómo sería la fórmula? También un poco engorrosa, pero es la diferencia entre el riesgo absoluto de ambos grupos sobre el riesgo absoluto de los no tratados. Pero esto también se puede sacar de una forma mucho más fácil, que es la que ustedes pueden utilizar cuando ven un paper, un ensayo clínico, que es el riesgo, la reducción del riesgo relativo es igual a 1 menos el riesgo relativo por 100. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Es facilísimo. Aparte, porque van a ver que cuando ustedes ven un ensayo clínico, hay veces que lo van a expresar como hazard ratio, hay veces que lo van a expresar como reducción del riesgo relativo y demás. ¿Cómo lo expresa? Eso lo decide el sponsor, por supuesto, lo expresa como mayor impacto genera. Ustedes generalmente lo que tienen que tratar de hacer es tratar de interpretarlo. Lo más fácil es interpretarlo con la reducción de riesgo relativo. Entonces, si ustedes se acuerdan esto, es una pavada, lo sacan y ven, porque, les vuelvo a decir, después cuando se presentan los trabajos, van a buscar la forma de que el impacto sea lo mayor posible. Y no es lo mismo una reducción de riesgo relativo del 3%, del 5%, del 20%. Bueno, entonces la reducción del riesgo relativo, volviendo al ejemplo anterior, si el riesgo relativo era de 6, se hace 1 menos el 0,6, perdón, y eso da 0,4. ¿Qué quiere decir? En los pacientes tratados se redujo un 40% de la enfermedad. Esto ustedes lo van a ver también muchas veces en realidad en los ensayos clínicos lo van a tener como el hazard ratio y van a tener el intervalo de confianza. Entonces ustedes si hacen el 1, que sería la unidad, menos el hazard ratio, eso le va a decir cuál fue la tasa de eventos que se redujo entre un grupo y el otro. Eso es, como yo les decía ahí, es muy fácil de hacerlo. También hay que ver una serie de cosas, hay que ver que el intervalo de confianza no pase la unidad, el intervalo de confianza lo que les va a decir es, o sea, supongamos que acá la reducción del riesgo relativo, después lo vamos a ver en un ejemplo, pero la reducción del riesgo relativo es del 0,4. Esa es el promedio, pero la reducción del riesgo relativo puede ser tan buena como del 0,25 a tan mala como del 0,1, supongamos. O sea, eso entonces ustedes tienen que ver bien el intervalo de confianza y ver la dispersión que tiene, si cruza la unidad como yo les decía o no y demás. Así que bueno. Esto en cuanto a lo que es estadística, bioestadística. Aburrí, pero esto igualmente se engancha con la segunda clase que me toca, que es un poquito más práctica.